Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de podcast. Y es que estoy despertando, pero tenía un pendiente importante, ¿ok? Di una plática en la Universidad Panamericana el martes pasado y pues muchas personas quedaron maravillados, contentos, felices. Y una personita en particular, Rocco, me mandó una pregunta interesante, ¿ok? Una pregunta que quizá merecía contestarse con mi propia voz, no solamente en un mensajito por acá. Y hacer un episodio porque quizá le puede servir a alguien más, ¿ok? Que es ingeniero, que está estudiando y no sabe cómo aportar algo al mundo con un enfoque muy particular, como el que me compartió este alumno, ¿ok? Les voy a leer lo que dice. Primero, te quería agradecer por esta gran plática. Genial, fue de gran ayuda y conocimientos nuevos que no tenía vistos. De nada, espero que lo hayas disfrutado mucho, fue todo un placer. Y bueno, la pregunta es, ¿qué le recomendaría como ingeniero que quiere aplicar de los conocimientos de la carrera en un ámbito financiero? ¿Ok? A eso se refiere. Después le pregunté un poco más porque como que no le entendí y me dijo que le gustan las inversiones, la bolsa de valores, y ya fue pasando el tiempo, fue adentrando un poco más en el mundo. Se dio cuenta que le gustó mucho el ámbito de analítica de riesgos, ¿va? De ahí surgieron varias ramas, le llamaron más la atención, le gustaron más. Lo que más le gusta son los algoritmos que utilizan la esperanza matemática y los parámetros de aprendizaje automático, ¿ok? Le gustaría tener mejores panoramas y evitar grandes riesgos a la hora de invertir en bolsa, ¿ok? Te preguntaba más que nada, ¿qué tipo de caminos tomarías para un enfoque más a eso? Tipo estudiar en específico un lenguaje de programación, incorporar teorías de la teoría de juegos y cosas por ese estilo, ¿ok? Pues va, te contesto. Lo primero que nada que noto es que te apasiona, ¿ok? Eso es lo más importante. Entonces, hubiera empezado por ahí. La clave está en enfocarte en algo que te apasione, que te guste, que te vibre, que te expanda, ¿ok? Es lo más importante porque, como dije quizá en la plática, si tienes un qué y un para qué muy claro y cómo se va a ir dando, ¿va? Entonces lo más importante ya lo tienes, excelente, pero entiendo que tu pregunta va más hacia el ámbito de ingeniería, ¿ok? Más hacia qué herramienta utilizar y qué, ¿va? Entonces, por un lado, no te enfoques tanto en el cómo, pero sí un qué y un para qué. Y tengo aquí 3 respuestas, ¿ok? Le pregunté a una consultora experimentada de NTT Data y me dijo ella que primero que nada, sí te enfoques como ingeniero a desarrollarte, a buscar herramientas y demás, pero que no lo enfoques precisamente en algo que tenga que ver con riesgos, algo que tenga que ver con algoritmos matemáticos, ¿ok? Si no, te estarías encasillando solamente en un tipo de solución. Entonces, ella te diría, enfócate en desarrollar herramientas que no necesariamente tengan que ver con la matemática y la algorítmica, ¿ok? Ella dice que busques necesidades en otros sectores, porque al final del mundo, cuando tú empiezas a trabajar en una empresa, no todo se trata de matemáticas, no todo es comercial, o no todo es life coaching, o no todo es desarrollo de software. Entonces, cuando empiezan a convivir varias áreas entre sí y ayudarse y evolucionar en conjunto, es cuando pues, realmente hay un progreso. Entonces, ella te diría que hicieras eso, busques necesidades en otros sectores. Ella es muy comercial, entonces me sugirió que te dijera que busques en el área comercial o en áreas distintas de consultoría, cómo puedes ayudar con algorítmica y matemática, ¿va? Yo te tengo 2 respuestas, ¿va? Me hablas aquí de Jim Simmons, y Jim Simmons es un genio, está vibrando o vibró mentalmente en ondas cerebrales que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Inventó un algoritmo matemática y el mejor fondo de inversión del mundo, sí, lo entiendo, pero no es perfecto, ¿ok? Por muy bueno que sea alguien, nunca va a ser perfecto, termina siendo humano, ¿ok? Y en la plática me preguntaban que cuál era el futuro de la inteligencia artificial y qué pensaba de eso, y lo que no les dije en esa plática es que yo creo que por más que evolucione el mundo, lo va a seguir conquistando constantemente el recurso humano, ¿ok? Las personas siempre van a tomar las decisiones. Cuando yo les hablé de este proyecto que vendí, pues se lo vendí a una persona, ¿ok? Yo estuve negociando con gente, al final del camino sí va a ser una herramienta la inteligencia artificial, pero va a reemplazar trabajos operativos y tácticos, ¿ok? Pero estratégicos no. Los dueños de empresa, los grandes influenciadores, oradores, directores van a ser siempre humanos. Entonces, ¿yo qué te diría? Utiliza la algorítmica, las matemáticas, pero no te olvides de que al final del camino trabajas con gente y que la gente no es perfecta. Dicho esto, la estrategia sería enfócate en algo donde Jim Simmons no hizo bien, ¿ok? Porque se equivocó, estoy seguro que cometió errores. Y la gente en esa industria constantemente comete errores, ¿va? Como te dije, yo pude vender este proyecto no porque mi opción fuera lo mejor, sino porque los otros lo habían hecho varias veces, en varios intentos, repetidas veces mal. Entonces, cuando tú confías, y esto sí es psicología, tú confías en tu pareja, por ejemplo, por completo, y luego te fallan, te es infiel, ¿ok? Y no te cumple, de alguna forma tú te decepcionas y te cuesta mucho trabajo olvidar ese error. De hecho, cuando tú trabajas con una marca, es lo mismo, ¿verdad? Yo tuve una compañera que era muy fan de Starbucks, muy fan de Starbucks, pero cuando entró a un Starbucks en un aeropuerto y le vendieron un baguette en casi 200 pesos, dijo, ay, no te pases, o sea, ¿qué te crees? Nada más porque estás aquí en Starbucks y yo sigo en mi país, como de por qué agarras, por qué traicionas mi confianza y me quieres vender un producto, un baguette que fácilmente en cualquier Starbucks que lo vendes en 40 pesos y aquí me lo das casi a 5 veces más. Y se enojó y dijo, ¿sabes qué? Ya no le voy a comprar Starbucks porque Starbucks te traiciona. Starbucks no es alguien en quien puedas confiar, porque cuando estás en un aeropuerto y la única forma de alimentarte es por medio de una tienda de Starbucks que está adentro porque no hay más locales y te traiciona, pues no puedes confiar en Starbucks. Entonces, desde ese momento ya no trabajó en Starbucks. Hay gente que trabaja muy bien, por ejemplo, con Thinkific, que es una herramienta para lanzar cursos, pero cuando están acostumbrados a Thinkific y empiezan a probar otras herramientas, se dan cuenta que pues
pues otras herramientas como quizá Hotmart no son tan flexibles, no son tan intuitivas y también son más caras. Y te das cuenta que es muy caro y te enojas porque te das cuenta que siempre estuviste en la mejor plataforma que es Thinkific según para ellos. Es mi opinión y es según lo que he visto. No estoy diciendo que una sea mejor que otra. Pues se quedan con Thinkific. Entonces, al final la gente es leal porque encontraste a alguien que te falló. Entonces, ¿qué te digo? En resumidas cuentas, la segunda respuesta, que es la mía, es enfócate en algo que ya falló, investigas un estudio de mercado, ve cómo algunas herramientas ya fallaron y ahí sí aplica tus algoritmos y tu pensamiento matemático para mejorar y para ofrecer algo a una persona, ¿ok? No te olvides que siempre trabajas con gente para mejorar y para expandirte y mandar tu luz. Entonces, esa es la segunda respuesta. La tercera respuesta que te tengo, y la tercera respuesta que te tengo no tiene que ver con una herramienta matemática o algo que te diga que estudies, porque sé que voy a estar equivocado, ¿ok? Si yo te digo estudia C# para desarrollo de software de Microsoft, sé que estoy en lo correcto porque tengo experiencia, ¿va? Lamentablemente en el ámbito matemático no soy tan experto y te lo digo así como va, pero no significa que mi experiencia no te pueda ayudar. Yo te diría, no trates de inventar el hilo negro, no trates de ser muy innovador. Ya lo vimos cómo la innovación surge en la clase que les dimos, bueno, en la plática en la que estuve y les compartí el martes. No trates de innovar, no trates de innovar. Si te interesa mucho, métete a trabajar ya, pero ya pronto. En las siguientes 2 semanas manda tu CV para que puedas trabajar en consultoras que se dedican a las finanzas, a la quizá contabilidad o desarrollos matemáticos, ¿va? Al final las empresas pues sí están buscando gente como tú. Tenemos nosotros problemas porque no encontramos pues personas inspiradas, talentosas. Tú crees que eres inspirador y talentoso, adelante, va, empieza a trabajar, pero ya ¿para qué? Para que te des cuenta qué herramientas sí se utilizan, que ya funciona. Como te dije, reconoce los patrones, primero reconoce los patrones, luego los empiezas a aplicar y después crear los patrones nuevos, ¿va? Yo cuando entré a trabajar a un banco me di cuenta que usaban pues bases de datos mucho más avanzadas que MySQL y me sirvió para aprender porque partí de la nada. Entonces no te esperes a investigar en el ámbito laboral. Tú empiezas a trabajar a la de ya, estás joven, estás chavo, estás con todo, entonces entra a trabajar, apréndete herramientas que ya se utilizan, estudialas y empieza a aplicarlas, ¿va? Ahora algo más puntual sobre qué herramienta utilizar, creo que sí te puedo ayudar. Mira, si quieres trabajar con una herramienta, enfócate en el nivel de integración que tiene esta herramienta con otras plataformas, ¿ok? Si tú trabajas con Microsoft, lo mejor es utilizar C# y toda la gama de productos de Microsoft, ¿ok? Si tú utilizas, por ejemplo, MySQL y lo integras con Java y luego le metes C# y por atrás tienes JavaScript y HTML, pero tienes el almacenamiento de datos en Amazon Web Services, empieza a complicarse todo porque necesitas un experto en Amazon Web Services, un experto en JavaScript y HTML, un experto en C#, entonces es más difícil que tú integres un proyecto así, va a ser mucho más complicado, incluso más caro, ¿va? Entonces, enfócate en eso. Creo que Power BI, no me hagas caso con esto, pero creo que Power BI es de Microsoft. Entonces, si yo quisiera hacer un proyecto de Business Intelligence, me iría primero a analizar los beneficios y consecuencias de usar Power BI, porque ya sé que todos los productos que he utilizado e implementado en ese proyecto han sido de Microsoft. Entonces, seguramente va a ser la mejor opción. No siempre, pero casi siempre lo es. Entonces, algo más que te digo es, una vez que te enamoras de una herramienta, no la sueltes, ¿ok? No la sueltes, porque allá afuera en el campo laboral, la gente busca expertos, ¿ok? Si tú en tu CV dices que tienes experiencia en Java y Ruby on Rails y C# y JavaScript y Mongo y un montón de cosas, al final lo que nosotros vemos es que no eres experto en nada, ¿ok? Yo llevo pues 15 años programando en C# y en C# sé que soy experto, ¿ok? Pero pues tengo poca experiencia en Ruby on Rails, tengo creo que solamente 2 años programando con eso, ya ni siquiera lo pongo en mi CV porque sé que allá afuera es muy difícil que haya empresas que abarquen tanto como para tener en un proyecto tantos lenguajes de programación, porque como te dije, mientras más le metes, más lenguajes de programación le metes a un proyecto, más difícil se hace la gestión y más costosa, y las empresas no quieren pagar, no quieren pagar tanto, necesitan pues flujo de efectivo, se fijan mucho en la rentabilidad. Entonces eso te diría, ¿va? Espero que te sirva mi respuesta y pues esto es aplicado también al desarrollo personal, ¿va? Entonces por eso lo pongo en Héroes en la Tierra podcast. Es más que nada como ya dije en la plática, reconocer patrones, aplicarlos y luego innovar, y de eso se trata. Lo único que hice fue mostrarte qué patrones he identificado allá afuera, qué he aplicado y qué no, y cómo podría innovar. Entonces no es la gran cosa, es algo muy sencillito. Acuérdate, la complejidad es el enemigo número 1 de la acción masiva. Entonces mientras más complejo hagas algo, más difícil te vas a poner en acción. Yo ahorita, por ejemplo, me desperté, me senté aquí, te grabé el podcast sin micrófono, sin cortinillas, sin nada. Entonces lo que quiero es seguir adelante, mandar resultados y listo. Enfócate en eso. Y te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de podcast. Nos vemos. Bye.